ustedes. Bienvenidos a Coffee Talk. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes hoy en nuestro martes de nuestras finanzas en tiempo de incertidumbre. Y hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Pedro Chacín, que tiene un MBA y además es profesor de finanzas y nos va a estar explicando sobre qué significa que se haya caído un tercio, un 32%, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en el trimestre que terminó en junio. No sé si a ustedes, pero a mí todo lo que es macroeconomía y todo ese rollo de la economía se me hace difícil traducirlo a la vida real y cotidiana. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy con el amigo Pedro, que nos explique de qué se trata. Así que vamos a hacerlo entrar. No lo veo todavía entrando. Muy buenos días. A ver, déjame ver que no lo veo entrando en Instagram. Ahora sí vi que entró. A ver. Pedro viene por allí. Vamos a hacerlo entrar por acá. Estamos, no sé si Ok, tienes que bajar un poco la cámara del celular porque estás cortado para que quede lo más cuadradito posible. Bájalo. Tienes que bajarlo todavía más. Otro poco más todavía. No, otro poco más. Para que quedes cuadrado, porque si no... Ok, bueno, ahí más o menos. Listo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la audiencia? Espero que todo esté muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, como decía en la introducción, es todo esto de la macroeconomía y el Producto Interno Bruto son conceptos como muy rimbombantes y que muchas veces no entendemos qué significan y cómo aterrizarlos, ¿no? Realmente, ¿qué significa para el ciudadano común, para nuestra economía cotidiana? Entonces, empecemos por como que analizar de qué se trata el Producto Interno Bruto. ¿Cómo se mueve eso y cuál es ese concepto? Exactamente. ¿Y qué significa? Para poder ponernos, como decimos, en la misma página, vamos a tratar de entender primero, o repasar para muchos, estoy seguro que muchos en la audiencia saben lo que es el Producto Interno Bruto. Vamos a estar hablando de GDP, por sus siglas en inglés. El GDP no es otra cosa que la producción total de un país medida en dólares en un periodo de tiempo determinado. Y dije producción, pero debe ser las transacciones, lo que se vende en un país en un periodo de tiempo determinado. O sea, el intercambio de bienes y servicios que hacemos cada quien, digamos, la Pues, suma de todo eso. la cantidad de bienes y servicios que se transan Okay. en un país, puede ser en una región, hablemos, porque puede ser un país, puede ser un estado, puede ser el mundo, Okay. puede ser la Unión Europea, puede ser Francia, puede ser Florida, ¿okay? O puede ser Miami-Dade, Broward. Puedes medir el GDP como La región que tú quieras. región que tú quieras, eso sí, por un periodo de tiempo determinado. Generalmente se habla de GDP cuando tú hablas en años. O sea, el GDP generalmente mide la economía en un año, pero por supuesto, desde 1995 aproximadamente, queremos tener un GDP como más frecuente y hablamos de un GDP trimestral últimamente. Ahora, para ponernos en contexto y tener una idea relativa de las cifras que estamos manejando, el Estados Unidos como país tiene un GDP de aproximadamente 20, 21, 22 trillones. Todavía incluso el GDP del 2019, el GDP oficial, no ha salido. El GDP de 2018 fue alrededor de 20 trillones de dólares. Para poder comparar, ¿okay?, la otra economía más cercana en términos de GDP nominal, ¿okay?, es China, que tiene cerca de 14 trillones. Ok, ya va, espérate un segundo. ¿Y Estados Unidos tiene cuánto? 20, 21, Ok. 22, por ahí anda. Eso quiere decir que como economía que transa cosas, bienes y servicios, Estados Unidos es la economía más grande porque tiene el Producto Interno Bruto más grande del mundo. Es así, como que es... Correcto, correcto. Okay. Ahora, muchas veces hay mucha gente que dice, no, pero China, se dice que China tiene un Producto Interno Bruto más grande. No, cuando hablamos en términos reales, cuando hablamos en términos de paridad cambiaria, el luce más grande de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque China
tiene una moneda, todos sabemos que con $1 compramos muchas cosas en China, o muchas más cosas que las que compramos aquí en Estados Unidos. Okay. Por esta razón, cuando lo pones en términos de paridad cambiaria, el GDP de China luce más grande, pero es por efectos de manipulación de la moneda. ¿Okay? Cuando tú mides el GDP por cápita, o sea, por persona, ahí te das cuenta de la gran diferencia también entre el GDP, porque eso es importante, porque así como tú dices que hay una transacción, hay una venta, ¿ok? También del otro lado hay quien recibe. Entonces el GDP también de alguna manera representa el ingreso que tiene el país como tal. Y si lo divides entre el número de habitantes, te da el GDP per cápita, que básicamente te da una idea de la calidad de vida de un país. Claro. ¿Okay? Claro, por supuesto, cuando divides los trillones de China, se hace nada entre ese poco de gente versus la cantidad, los 300 y pico millones que tenemos acá. Exactamente, así es, totalmente. O sea que el poder adquisitivo de la gente aquí es mayor. Exactamente. Tiene capacidad de comprar más. Ahora, el otro punto importante, o el otro punto de comparación relativo, ¿no? Cuando tú ves el GDP de un estado, como el estado de California, por sí solo, representa la quinta economía del mundo. Para que tengamos una idea de, digamos, de la magnitud de la economía de Estados Unidos. O sea, que estaríamos hablando de que California estaría debajo de Estados Unidos, debajo de China, Alemania, me imagino. Debajo de Alemania, sí, justamente. ¿Inglaterra? Creo que Inglaterra también, sí, exactamente. La Unión Europea, como un todo, tiene aproximadamente un GDP muy parecido al de Estados Unidos, cuando lo sumas todo. Creo que llega a 18 trillones el GDP de la Unión Europea. ¿Okay? Florida, Texas están entre los primeros 20 economías del mundo, si lo ves como estado. ¡Wow! Sí, estamos hablando de que la economía de Florida es casi de $1 trillón al año. Si la comparas con la economía de España, es de 1.4 trillones. O sea, imagínate. Como estado, es casi. El estado, seríamos la economía número 20 del mundo, en el caso de Florida. ¡Wow! ¿Okay? De esta manera tenemos una idea, ¿no? De magnitudes. Términos de comparación también, ¿no? Para tener una idea cómo nos comparamos con el resto del mundo. Ahora, el otro punto importante acá, que el GDP, para que una economía esté saludable, para que una economía transmita bienestar a sus ciudadanos, ese GDP tiene que estar aumentando constantemente. Ese es el gran reto que se tiene como país. Un aumento interesante, por decirlo así, razonable para Estados Unidos anda en el orden del 2 al 4%. 3% ha sido una medida razonable. Si tú tienes un GDP por encima de eso, incluso comienza a preocupar porque puede disparar la inflación. Okay. El GDP por debajo no va a generar suficiente bienestar en la población. De manera que eso es lo que sucede. Ahora bien, cuando hablamos de la caída del GDP que hubo en este trimestre, debemos de considerar que estamos hablando de una caída al trimestre, pero anualizada. Aquí es donde puede transmitirnos un poquito más de tranquilidad, si se quiere, o menos inquietud. Okay. Del 32.9%, estamos hablando de que eso es asumiendo, eso es al segundo trimestre, asumiendo que la economía va a seguir igual por el resto del año. Si tú miras, y comparándola entonces con el año pasado, con el GDP del año pasado. Con el trimestre pasado, realmente. Si tú comparas el primer trimestre de enero a marzo, estamos hablando de que ya había una caída del 5%. Pero la caída entre el primer trimestre y el segundo trimestre fue del 10%, cerca del 10% realmente. Ahora, si tú anualizas y proyectas eso a un año, estamos hablando que la caída va a ser del 34.9%. Pero realmente eso sucedería solamente si la economía sigue en los pasos que va, que no sabemos si va a suceder, pero sería bastante grave si se mantiene de esa manera, ¿no? No esperemos que la caída más grande ocurrió en el segundo trimestre. Ok.
Si tenemos Ok, eso es importante porque, digamos, cuando dicen simplemente que cayó un 32.9%, no se entiende en base a qué es la comparación, ni eso que tú estás diciendo de que significa que es una caída anualizada en el caso de que se mantengan las circunstancias en las que se pasó esto en el segundo trimestre del año. Para aclarar, estamos hablando sobre una noticia que dieron el jueves pasado de la caída del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en casi un 32.9%. ¿Y qué significa eso para el común? ¿Qué significa eso para cada uno de nosotros en nuestra economía personal y en nuestros negocios? De eso es lo que estamos hablando. Entonces, es muy importante este concepto que nos acabas de explicar, que esa caída del 32.9 es anualizada y quiere decir entonces que lo que me dijiste ahorita de que realmente cayó con respecto al trimestre anterior fue un 10%. Y que cuando dicen 32.9 estamos hablando de que están presuponiendo que va a seguir cayendo y anualizado va a llegar a ese 30 y pico. Exactamente. Okay. Descripción de lo que acabo de decir. Ahora entiendo, es que la estoy haciendo para yo entender. No, sí, la gente también, de alguna manera, que los que están escuchando reafirman lo que ellos también pudieron haber entendido. Perfecto. Y de eso se trata. Ok. Entonces, bueno, esperemos que, digamos, este trimestre ya se nos fue el primer mes. Creo que agosto va a parecerse mucho. Y quizás yo pienso que el tercer trimestre de alguna manera se va a parecer mucho al segundo. O sea, me daría la impresión, digo yo, por el común de lo que veo, no veo macro, ¿no? Lo que está pasando, pero veo muchos negocios todavía cerrados, la economía, pues no creo que, porque si hablamos de transacciones, de lo que la gente compra y vende, o tranza en la economía, la gente está como aguantada, ¿no? Porque hay como ese temor y la gente a lo mejor está como, no sé, Sí, por ejemplo, no viaja. Entonces, hay áreas que están como paradas y creo que van a seguir paradas. eso es correcto. Y la gran diferencia en esta recesión, en comparación con otras, ha sido que es una recesión que ha paralizado totalmente a algunos sectores y ha beneficiado incluso a otros de alguna manera. Porque el sector tecnología es un sector en alta demanda. El sector de servicios de limpieza, que de repente tú pudieras, o bueno, esto sería limpieza especializada. Yo conversaba con Jorge y me comentaba de que tuvieron que mandar a limpiar toda la oficina, a desinfectar la oficina. Mucha gente lo ha hecho, entonces claro, a estas compañías les está yendo bien, pero esas no son las compañías tradicionales de mantenimiento, las que van a limpiar aquí a tu oficina y todo lo demás. Esas están paradas prácticamente. Sí, por ejemplo, hay una gran industria de limpieza de restaurantes, por ejemplo, que son limpiezas especializadas que también está parado o le ha bajado muchísimo con respecto a lo que tenían antes. Exactamente. Entonces, allí tú tienes ¿en qué se traduce todo este tema de la pérdida del GDP? Tú estás hablando de que, imagínate, pongámonos en los zapatos de un dueño de restaurante, donde este dueño de restaurante sencillamente, en el mejor de los casos, su producción se ha visto disminuida enormemente y lo único que está haciendo es el take-out, que de paso también ha disminuido, porque la gente que está comiendo más en su casa, comiera que preparado. Entonces, todas esas personas que trabajan en ese restaurante, el restaurante emplea mucha gente. Y la gente como tal emplea mucha gente como tal. Entonces, tú estás hablando de que toda esta gente está sin trabajo, toda esta gente está dejando de comprar el café al que hacía el café en la esquina, están dejando de comprar muchas cosas. Entonces, por supuesto, eso va afectando en cadena al resto de la población. Entonces, ahí tienes una situación bastante delicada, especialmente porque ¿qué es la otra cosa que ha ayudado a capear todo esto? La masiva inyección de dinero por parte del gobierno, ¿okay? Que después podemos hablar de las consecuencias de eso, ¿no? De largo plazo. Pero el tema, eso ha ayudado muchísimo. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál puede ser la gran diferencia con el tercer trimestre? Mira, no se ha renovado o no se ha restaurado, por decirlo de alguna manera, el
la ayuda federal por el desempleo de $600. Lo de los $600, ajá. Al no restaurarse de eso, muchas familias van a estar bastante mal, a pesar de que hasta ahora eso ha sido como un ¿cómo se dice? Desincentivar a la gente a trabajar, porque muchos estaban recibiendo hasta más de lo que ganaban normalmente. Entonces, claro, pero de igual manera... Es terrible. Claro, pero de igual manera, aunque si no hace, o sea, que la gente, mucha gente pues dice, sabes que ganó más con el paro, con el desempleo que trabajando, pero igual tenían dinero en la mano para usarlo, para hacer ese intercambio de bienes y servicios. O sea, que el efecto al final, o sea, como pienso yo en cuanto a transacciones de que tenían capacidad para adquirir cosas y para pagar sus cosas, ¿cierto? Sí, correctamente. A pesar de que muchos de ellos estaban aprovechando ese dinero más bien para tenerlo en un fondo de emergencia, no se estaba gastando totalmente, pero sí, ciertamente esto ayudaba a mejorar la situación económica del país. Ahora, ajá. Claro, porque a ver, no todas las cosas puedes parar de gastarlas. Tienes que comer, tienes que pagar la renta, tienes que hacer cosas, pagar tus deudas. O sea, siempre necesariamente sigues moviendo cosas que como mínimo tienes que hacer. Lo que yo pienso que se ve muy afectado son otros tipos de gastos como viajes, por ejemplo, o a lo mejor la gente no está comprando tanta ropa, porque incluso no está saliendo de su casa, qué sé yo, no hay intercambios como, no sé, no voy a una fiesta, a un cumpleaños y no llevo un regalo, o sea, cosas que mueven en el día a día la economía de que compras y vendes. O adquieres bienes y servicios, todas esas cosas están paradas y yo siento que el miedo que todos tenemos, porque de alguna manera hay como que hay incertidumbre y esa incertidumbre hace que cada uno de nosotros diga, bueno, ¿sabes qué? Yo me guardo un poquito de efectivo porque yo no sé qué va a pasar mañana. Lo que decías ahorita con los $600. ¿Qué tal que se acabó los $600 y no hay más? Entonces, si yo no hice como un fondito para aguantar hasta que o lo aprueben de nuevo o consiga efectivamente un empleo en algún momento, que no sabes cuánto tiempo te va a tomar, evidentemente la gente está como que metiendo en su cochinito plata por si acaso, va a ser un fondito, porque nadie sabe qué va a pasar. Sí, exactamente. Retomando el punto de lo que son los gastos, todos tenemos lo que se llama un gasto fijo, relativamente fijo, y un gasto que llamamos discrecionario. ¿Ok? El gasto fijo incluso pudo haber aumentado en este tiempo en virtud de que nos aumentaron los servicios, porque estamos usando más la electricidad, estamos comiendo más en casa, aumentamos la parte de comida en casa y todo lo demás, pero bajaron muchos otros. En total, el resultado neto ha sido un resultado que le deja más dinero a la gente en las manos, ¿ok? Y definitivamente ese dinero mucha gente lo está aguantando para un día lluvioso, como decimos, ¿no? Que los lluviosos de la economía están, hay mucha incertidumbre, como tú dices, hay mucha incertidumbre en cuanto a qué va a suceder, en los próximos 2 meses. Y todo va a estar ligado definitivamente a los resultados que se tengan del regreso a clases, a los resultados que se tengan de la cantidad de casos que se estén disparando, etcétera, etcétera. Hay bastante incertidumbre, como tú lo dices. Yo quería referirme también, porque ¿cuál es no digamos el problema, pero cuál es la situación con el GDP? El GDP te dice lo que ya pasó. Correcto. Estamos hablando de que no tenemos todavía una cifra oficial del GDP de 2019. Ahorita estas cifras que nos están dando son cifras estimadas, las revisan, a veces puede ir un billoncito más, un billoncito menos en el caso de Estados Unidos. Un pequeño ajuste. Sí, un pequeño ajuste. Pero no es real. Ahora, existen y a raíz de toda esta crisis también, hay una cantidad de indicadores, llamados indicadores de alta frecuencia, que esos nos dicen a nosotros un poco más rápido lo que está sucediendo. Por ejemplo, podemos mencionar uno que está relacionado a la industria del transporte aéreo. Ese es el indicador que nos da la agencia de seguridad, donde nos dicen cuántas personas pasan por los checkpoints de seguridad porque van a abordar un vuelo. ¿Ok? Para que tengamos una idea,
Ese número para el mes de julio, o del mes, un día, el último día de julio, creo que fue el último que vi, ese día normalmente 2.7 millones de personas viajaron el año pasado. Este año ese número está en 500 a 700 mil, ha variado. O sea, estamos hablando de que estamos en menos de un 25%, un 30% de los que están viajando. Eso está bastante grave para la industria aérea. ¿Okay? Pareciera que hay un incremento, y lo hay, ¿no? Porque llegó el momento en que estuvo prácticamente en cero. Sí. Pero luego despegó notablemente y estuvo en 500 mil, se mantuvo allí, ha subido hasta 700 mil, pero de ahí está aguantado. Baja, sube, baja y no termina de despegar. Otro indicador de alta... Cuando me dices, perdón, cuando me dices 500 mil, 700 mil, es las personas diarias versus 2 millones 500, 700. Aproximadamente. Eso es, pero eso es más de un 30, eso es, o sea, es como un 30% de lo que era. Exacto. O sea, un 70% de reducción, ¿cierto? Wow, sí, eso es, pero porque además eso tiene un montón de implicaciones, ¿no? O sea, eso es un indicador bien interesante porque desde el punto de vista de economía, de transarse, digamos, lo que la gente gasta en los aeropuertos, lo que la gente gasta en el otro lugar que va, los hoteles, carros alquilados, en fin, todo lo que se produce alrededor de lo que implica un viaje. Incluso todos los empleados de las aerolíneas que han recibido el famoso furlough, o sea, que los mandaron a su casa sin pago, que eso ha sido una de las cosas que el gobierno y la industria de transporte aéreo han negociado por las implicaciones que tiene, porque es demasiada gente y eso afectaría muchísimo a la economía y el gobierno le ha dado muchos préstamos, le ha comprado bonos a estas aerolíneas para ayudarlas a mantener un nivel de cash. Esa gente que ponen en furlough, para explicar un poquito el concepto, les pagan menos de lo que le pagarían normalmente, pero lo siguen manteniendo en nómina. O sea, porque yo escuché por allí alguien que conozco que una línea aérea había dado han ido dando como opciones diferentes, entonces hay una porción de empleados que se ha cogido cuando ofrecieron un furlough con el 30% del sueldo, otros con el 50% del sueldo, han ido como por etapas, ¿no? O sea que es eso, les bajan a un X porcentaje de lo que ganaban, pero lo siguen manteniendo en nómina. Sí, hay distintos tipos de furlough, hay furlough parciales y hay furlough totales. Hay furlough donde le dicen a los empleados, y eso ayuda mucho para no tener que votar gente. Claro, y esos números no están en un employment, no están sumados, porque esa gente todavía sí. Deben estar, hay gente que está en furlough y puede pedir un employment por la porción que no está trabajando. ¿Okay? Pero te pueden decir a ti, mira, vamos a hacer un furlough de una semana al mes. ¿Okay? Entonces, cuando tú tienes 10,000 empleados y haces un furlough de una semana al mes, estás hablando un poco de plata. Como que hubiera sacado 2,500 empleados. Entonces, eso es mucho dinero. Claro. O puedes hacer un furlough de 15 días, puedes hacer un furlough completo. Hay quienes han hecho un furlough completo porque no tienen el cash. Porque definitivamente el tiempo, y esto va para nosotros también, para nosotros como personas. Señores, en tiempos de crisis, el cash es rey, como dicen en cabinas. ¿Ok? El cash se dice en inglés, ¿no? En tiempo de crisis, el tener cash ayuda demasiado. ¿Por qué? Porque te posiciona con un colchón ante la actual disminución de los ingresos. ¿Okay? Entonces, es importante. Otro de los indicadores de alta frecuencia que han salido de alguna manera a reducir en estos periodos de crisis es el indicador de movilidad de Apple, el iPhone. ¿Qué mide ese indicador? Mide cuántas personas o cuántas búsquedas se hacen en el iPhone de direcciones. ¿Ok? Eso te da una idea de la cantidad de actividad. Yo siempre, a mí siempre cuando me preguntan, ¿cuál es tu indicador de la economía? Yo digo el tráfico. Siempre vas a un país o a una ciudad donde se está moviendo el tráfico, la economía está... O sea, los vehículos en la calle, dices tú. Ese es el tráfico, ok. El volumen de vehículos en la calle
te dice a ti mucho de cómo Claro. está la economía. En este caso, la movilidad de Apple está midiendo de alguna manera eso, no solamente a nivel de vehículos, sino a nivel personal. Entonces, las búsquedas a nivel del iPhone de Apple están en relación con enero, porque esto no es algo que se tenga, tú sabes, toda esa cantidad de datos. En relación con enero, las búsquedas de Apple bajaron a un 40% en marzo. Ahorita han aumentado modestamente a un 50%. Por ahí anda, un 50-52%. En comparación con enero, que es la referencia que tenemos más cercana de una economía saludable. Entonces, eso también nos da una idea de que definitivamente todavía no podemos estar hablando de una recuperación. Otro indicador interesante es el indicador de reservaciones en un restaurante, o mejor dicho, en reservaciones. Y esto es un indicador de OpenTable. OpenTable son puestos solamente los empleados que los restaurantes que están afiliados y todo lo demás, pero que al final representan algo Claro. que está sucediendo. Te dan una referencia. Entonces, eso todavía está en un 40, no, perdón, en un 60%. Eso, y estamos hablando de junio, julio. Yo me imagino que para julio, agosto, eso va a bajar un poco. ¿Por qué? Porque por lo menos en muchas ciudades han retrocedido un poco y están solamente los restaurantes que tienen los patios y que pueden servir comida afuera, son los que están pudiendo hacerlo. Entonces eso va a bajar notablemente. Otro indicador interesante en este sentido, el índice de ocupación hotelera. El índice de ocupación hotelera se mantiene por debajo del 50% todavía, cuando estamos hablando que normalmente está entre 70 y 80%. Y más aún en esta época del año es todavía más alto, en verano, ¿no? Por mucha gente vacacionando. Wow. Para hablar de algo positivo, el índice que mide el consumo de gasolina, ¿okay? Está como en un 90% de lo que estaba un año en atrás. enero. No, un año atrás. Un año atrás. Tanto el de la hotelera como el de gasolina. Estamos hablando de que estamos en un 90% del consumo de gasolina. Pero eso no ayuda tampoco tanto, o sí nos ayuda de alguna manera, pero no es que le solucione el problema a las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque ellos están vendiendo muchos otros combustibles, como el combustible de avión. Claro. El combustible de avión está en cero. De hecho, las petroleras más grandes de este país, que son ExxonMobil y Chevron, acaban de sacar sus resultados y son los peores resultados en la era moderna para estas empresas. ¿Okay? Los peores resultados en la era moderna. Y incluso BP creo que lo sacó ayer, y también fueron desastrosos. Tanto así que BP está dando un vuelco, que ellos ya lo estaban dando, hacia la parte de otro tipo de energía más limpia ambientalmente y todo lo demás. Limpia. Se están moviendo más hacia allá. ¿Okay? Eso es lo que se refiere. Esos son indicadores que de alguna manera te dan a ti una idea más pronta de lo que está sucediendo, ¿no? Porque tú tienes que esperar 3 meses para que te den el GDP y puedes usar eso. Por supuesto, eso lo vas a usar para poder tomar decisiones hacia lo que viene y todo lo demás, pero no es algo que te esté dando una respuesta casi que instantánea. No te está midiendo la temperatura hoy, te está midiendo la temperatura de los últimos 3 meses. Para, digamos, entender yo como ama de casa, como dueña de negocio, como persona, toda esta información de los indicadores y del hecho de ver que efectivamente la industria, el indicador de las personas que se mueven, el del uso de gasolina, toda esta información y estos conceptos, el yo estar pendiente o vigilarlos o verlos, entender lo que está pasando, ¿para qué me sirve? ¿Cómo yo puedo utilizarlo en mi cotidianidad y en la toma de mis decisiones particulares y personales? Yo creo que eso es una duda que todos tenemos, ¿no? Porque, ok, yo lo veo, wow, está solo en un 50%, o sea, eso es que está bastante parado. Pero, ¿qué me dice eso para lo que yo mañana tengo que hacer? Bueno, definitivamente, mientras no veamos que estos indicadores estén mejorando de una manera continua y sostenida,
nosotros debemos seguir manteniendo las precauciones. ¿Cuáles son las precauciones? Mira, mantener ese gasto discrecionario en el mínimo, limitarnos a los gastos fijos, ¿ok? Hay gastos importantes que tú tienes que tener y que tienes que tratar de sostener, como el gasto del ahorro, el gasto de la protección y todas esas cosas, pero el gasto discrecionario, cuando hablamos, tú hablas de comprar ropa, bueno, ese de por sí es algo del presupuesto que ha bajado porque no tenemos esa necesidad. Pero, por ejemplo, el gasto de entretenimiento ha bajado, el gasto de viajes ha bajado. Hay muchos gastos de estos que no es que han bajado porque la gente los ha controlado, pero han bajado porque la realidad ha cambiado. ¿Okay? Pero no deja de ser cierto que mucha gente todavía sigue viajando y sigue haciendo cosas que a lo mejor no deberían estar haciendo, pero en este caso los indicadores nos dicen a nosotros que debemos de mantener, como quien dice, el switch cerrado, ¿no? Ser cautelosos. Ser cautelosos. Ser cautelosos. Y como tú decías, mantener efectivo es importante. Entonces, si nuestros gastos discrecionales los hemos bajado por diversas circunstancias, es un buen momento para hacer un apartado y tener, si no lo hemos hecho, o aumentar nuestro fondo de emergencia. Exactamente. Aquí hay un comentario de R de la Fuente y dice, a ver, nada más cobarde que $1.000.000. ¿Cómo explica que a pesar de los terribles pronósticos económicos para USA a corto plazo, sus bolsas de valores se mantengan fuertes? No puede ser que lo explique que solo a un puñado de las grandes tecnologías le está yendo muy bien. Muchas gracias, María Antonieta y Pedro. Ok, seguro. Este es Raúl de la Fuente. Ciertamente, Raúl, excelente pregunta, ¿okay? Excelente pregunta de paso. ¿Qué es lo que está sucediendo con el mercado? Es que el mercado no se ha enterado de lo que está sucediendo. El mercado se supone que mide, y fíjate vamos a decir de una vez, lo errático, en mi opinión, del mercado, en el sentido de que el mercado se supone que está de alguna manera previendo lo que va a suceder hacia el futuro. Sin embargo, cuando se anunció la cifra de la caída del GDP, que es una medida de lo que sucedió en el pasado, el mercado reaccionó hacia la baja ese día. Entonces yo me reí dentro de mí mismo y dije, pero bueno, no se supone que ellos están viendo hacia el futuro y por eso que hay el optimismo. El mercado tiene un optimismo que viene de alguna manera siendo alimentado por la gran inyección de capital, que de paso es dinero inorgánico, que se está haciendo al gobierno y que es necesario de alguna manera. En marzo, creo que fue marzo 13, marzo 14, hubo una caída tan abrupta en el mercado porque muchas compañías estaban buscando efectivo. Había una crisis de liquidez en ese momento. ¿Qué pasó cuando el gobierno de alguna manera inyecta toda esa cantidad de dinero a la economía a través incluso de la compra de activos, la compra de bonos, la compra de acciones en distintas compañías? Por supuesto, estas compañías tienen la liquidez y estas compañías de alguna manera, la venta de acciones se disminuye notablemente porque ya no hay esa necesidad. La venta el gobierno les está dando liquidez de alguna manera. Entonces, esto en buena medida es lo que ha sucedido con el mercado. El mercado ha sido alimentado por dinero del gobierno y se ha podido mantener porque su liquidez, cuando todas estas empresas, cuando American Airlines, Delta, las empresas del transporte aéreo, de alguna manera reciben del gobierno una cantidad de cash, de nuevo volvemos al cash, sus problemas de alguna manera se reducen, sus problemas presentes, y hacia un futuro inmediato. ¿Ok? De tal manera que se estabilizan de alguna manera y se para esa venta por parte de la otra cosa son los inversionistas, los grandes inversionistas, que son los fondos de pensiones, que son todas estas digamos, fondos de retiro, las compañías de seguro, que ponen mucho dinero en el mercado, dejaron entonces también de vender. ¿Okay? Y eso ha estabilizado un poco el mercado. Sin embargo, yo particularmente pienso que todo este mantenimiento del mercado es un poco artificial, ¿okay? Por toda esta inyección de dinero
y que pudiera venir una segunda caída en el mercado que pudiera ser incluso peor que lo que pasó en marzo. O sea, que haya una corrección. Hay una corrección. Porque ahora, eso por otra parte contradice un poco lo que dice el Banco Central. Vamos a estar claros, porque el Banco Central dice que ellos van a hacer lo que tengan que hacer para estabilizar. Si eso implica seguir con la política de comprar activos, de comprar acciones, de comprar bonos y todo eso, eso por supuesto va a mantener el mercado estable. Pero cuando el mercado como tal, de alguna manera, tenga una percepción de que la cuestión puede ponerse peor, va a haber una venta masiva y ahí va a haber una caída abrupta. Por eso siempre les digo a las personas que todavía hablamos la otra vez del rollover de un 401k. Ahorita más que nunca que el mercado de alguna manera no se ha recuperado totalmente, pero ha recuperado algo de lo que perdió, bastante de lo que perdió en marzo. Y en algunos casos, cuando hablas de tecnológicas, el mercado ha subido más bien. ¿Okay? Pero en este momento, a lo mejor para alguien que tenga un 401k o un fondo de retiro que esté asociado al mercado, pudiera ser un buen momento para buscar cosas más conservadoras, como las anualidades indexadas, como hemos hablado de ellas, que le permitan de una manera proteger el capital. Entonces, con el tema de las tecnológicas que Raúl mencionaba, las tecnológicas están viviendo un momento bastante interesante desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque se ha masificado el uso de la tecnología. En la pandemia, mucha gente que no compraba virtualmente lo estamos haciendo, pero de una manera casi que continua, y probablemente esa tendencia se vaya a mantener, no tanto como está ahora, pero se va a mantener. Va a haber probablemente una disminución cuando volvamos a la normalidad, pero va a ser mucho más alto de lo que sucedía en el pasado. Claro, porque hubo indudablemente un cambio de hábitos que ha hecho que consumamos cosas que antes no consumíamos. Entonces, o consumíamos en muy poca cantidad y ahora nos acostumbramos a consumirlas más. Sí, ¿y cómo las consumimos? Las consumimos a través de Internet. Correcto. Lo que dispara a empresas como Amazon y el resto de las tecnológicas, ¿cierto? Porque yo creo que hay muchas cosas que se van a corregir. A corregir no es la palabra. O sea, bueno, pero es que de todas formas igual yo creo que hemos creado hábitos nuevos. Entonces, esa creación de hábitos nuevos hace que indudablemente, desde el punto de vista por lo menos de ventas al detalle, yo lo digo por mí. Si tú me preguntas, yo ahora uso mucho más comprar internet y me acostumbré a la comodidad de meterme a cualquier hora cuando yo quiera y que llegue a la puerta lo que yo quiera comprar. Mucha gente se había resistido a eso porque, bueno, no lo sentían familiar, etcétera. Y sí hemos aumentado, pero yo creo que definitivamente mucha gente cambió su estilo. Y te lo digo también, por ejemplo, con el uso de herramientas como Zoom, por ejemplo. Yo recuerdo, nosotros usamos Zoom en la oficina hace, no sé, 6 años, 7 años. Y cada vez que yo hablaba con alguien, vamos a hacer una videoconferencia, ¿y cómo es esto? Yo nunca lo he usado, explícame. Todo el mundo así como que, ¡oh! ¿Qué es esto de Zoom? Y ahora todo el mundo usa Zoom. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siento que cuando volvamos a una normalidad, cuando yo le diga a alguien que no, vamos a reunirnos, bueno, pero vamos a hacer una reunión de Zoom, no voy a ir para tu oficina. Eso va a pasar porque cambiamos los hábitos, aprendimos a usar cosas y entonces eso hace que indudablemente, porque vamos a estar claros, una reunión de Zoom no gasta gasolina, te gastas menos tiempo, porque en ir y venir, en las distancias en las que vivimos, estamos hablando de mínimo 40, 45 minutos para ir a cualquier lado, de ir y de venir, una reunión de 1 hora. Entonces, no tiene sentido. Entonces, hay muchas cosas que nuestra metodología de pensamiento ha cambiado con todo esto. Y eso va a hacer que sigamos consumiendo servicios como Zoom, usando Amazon para comprar o usando Instacart o cualquier otra de esas cosas. Yo creo que eso, digamos, indudablemente hubo una subida, un pico, digamos, por la situación, pero igual no vamos a volver al mismo sitio. O sea, pobrecitas las compañías, o sea, los que tienen grandes tiendas, no sé, estilo Macy's y eso, porque indudablemente yo creo que la gente no va a volver a comprar de la misma manera. La gente aprendió a comprar diferente. Totalmente, y la mayor cantidad de bancarrotas que ya han ocurrido en esa área, en el área del retail.
¿ok? Retail. Lauren Taylor acaba de trabajar Macy's, creo que también lo hizo. Penny, o sea, estás hablando de una cantidad de tiendas en esa área que definitivamente no van a regresar a lo que eran. Y de hecho, cuando tú hablas de que ciertamente hemos cambiado los hábitos y estamos haciendo cosas que no hacíamos antes, siempre va a haber un porcentaje de gente que va a preferir su status quo de antes. Ir haciendo las cosas. Pero como tú lo dices, nunca vamos a volver al nivel de antes. Va a haber mucha más gente que va a permanecer del otro lado, del lado de la tecnología, del lado de hacer las cosas más eficientemente, pero definitivamente no va a bajar en comparación con lo que tenemos ahora. Porque mucha gente va a querer salir también. Durante las primeras de cambio, la gente va a querer, de alguna manera, ya está sucediendo. Le comentaba a Jorge que mi esposa el domingo pasado me dice, vamos a salir aunque sea a dar una vuelta dentro del carro. No nos vamos a arriesgar, vamos a dar una vuelta, vamos a ver quién nos venimos. Y así fue. Entonces, sencillamente se quiere salir, quiere tener otra vez esa experiencia de sentarse con alguien en una mesa, conversar un poco, todo a su debido tiempo, ¿no? Así es. Ciertamente, la economía ha cambiado y hay que actuar también en consecuencia. Hay que ver cuáles son las cosas que realmente, cuáles son las empresas que van a beneficiarse más de este tema, e incluso nosotros como personas, ¿no? ¿En qué industrias podemos reconvertirnos? Si ese es el caso que tenemos que hacerlo, ¿a qué industria podemos reconvertirnos para, de alguna manera, generar más bienestar, ¿no? Para nosotros. Claro, ¿cómo podemos adaptar nuestras ofertas de servicio y de productos a esa nueva realidad? Exactamente, para los que son empresarios, ¿cómo tú puedes entonces adaptarte y adaptar tu oferta de servicios a la nueva realidad? Correcto. Tenemos aquí, Sandra nos dice, nosotros los venezolanos entendemos ciertamente lo peligroso que es el mantenimiento de los mercados a través de inyecciones gubernamentales. Ya, Cierto, ciertamente. Tiene consecuencias. No, por supuesto, podemos hablar un poco de eso, ¿no? ¿Qué está sucediendo cuando tú estás creando dinero de la nada para ayudar a la economía? Eso se convierte en deuda. Por cada dólar que la gente está recibiendo del estímulo fiscal, ese fue un dólar que fue creado. Ya no, antes se decía en la prensa, ¿no? Ahora no, el dólar se crea en la computadora. Es un dólar que se crea allí y es un dólar que se suma a la deuda del país. La deuda del país ha aumentado o va a aumentar en este año. Ya el presupuesto 2020 traía un déficit como de 3 trillones de dólares. ¿Okay? Ya con todo esto estamos hablando que nada más la inyección de dinero va a estar en los 4 o 5 trillones de dólares. Eso va a llevar la deuda de unos 21, 22 trillones a 27 trillones. Eso es más que el Producto Interno Bruto. Eso es algo un poquito alarmante. ¿Okay? Cuando hablamos, para que pongamos en comparación este tema, la inyección de dinero que ha habido en la economía en este momento por parte del gobierno de Estados Unidos, que lo podemos poner en 3, 4 trillones, es más que la economía de la mayoría de los países de Europa, incluyendo Alemania, en un año completo. Es más de lo que ellos producen y venden. Eso como que asusta un poco, ¿no? Y tengo que contar cuando decimos que el Banco Central de Estados Unidos se convirtió en el prestamista de segunda instancia del resto del mundo. La Reserva Federal le ha dado dinero al Banco de Europa, al Banco Central de Europa, para que ellos puedan de alguna manera también ayudarse. Y eso paliar la situación. Y eso ayuda también al mantenimiento del dólar como moneda, ¿no? Porque sigue siendo algo importante. Y Estados Unidos está muy claro también que si se cae Europa, va a tener consecuencias para nosotros también. Entonces, eso es la interconexión de las economías también es algo que hay que considerar en todo esto. Pero de nuevo, el tema de la deuda, cuando tú comienzas a añadir deuda, ¿qué va a pasar?
tú vas a tener que pagar esa deuda en algún momento. Y el peligro de la deuda está en que en este momento los intereses están muy bajos. Y el servicio de la deuda, es decir, los intereses que se pagan por la deuda, son relativamente bajos. Sin embargo, cuando los intereses empiecen a aumentar, ¿qué va a pasar con el servicio de la deuda? Mira, tarde o temprano, eso se va a reflejar en mayores impuestos para nosotros. Claro, alguien tiene que pagar esa deuda. Mira que nosotros vamos a pagar esa deuda. Nosotros estamos recibiendo los beneficios de esa deuda. Bueno, en gran mayoría lo que están recibiendo el PPP, lo que están recibiendo el estímulo fiscal, lo que están recibiendo la sociedad como tal, está recibiendo de alguna manera esos beneficios, y es la sociedad como tal, es decir, los contribuyentes, los que vamos a pagar esa deuda. Entonces, debemos estar preparados para impuestos más altos en el futuro. Entonces, ahí está el tema en la selección también de los productos financieros que podemos adquirir. Claro, porque indudablemente el ahorro va a ser mayor si adquirimos productos financieros que estén exentos de impuestos, ¿cierto? Exactamente, por supuesto. Eso es bien importante porque mucha gente, digamos, cree que el tema de más impuestos o menos impuestos tiene que ver solamente con que si está un partido o está otro, que uno aumenta los impuestos y el otro los baja. Y no necesariamente solo con eso, tiene que ver con muchas circunstancias y como esto que estamos viviendo, que indudablemente en algún momento va a repercutir en que tiene que recuperarse esa deuda que se ha generado para lograr paliar la situación. Y va a haber que hacer un reajuste del presupuesto donde vamos a tener que sacar la plata de algún lado. Y nos las van a sacar de nuestros bolsillos. Claro, claro. Eso es igual que en todas partes. Nosotros como personas tenemos un presupuesto. Ese presupuesto consta de dos partes, tus ingresos y tus egresos. Si tus ingresos son más que tus egresos, tienes un surplus o un superávit. Si los egresos son más, tienes un déficit. Entonces tienes que, de alguna manera, compensarlo. ¿Cómo compensas un déficit? O ganas más dinero o gastas menos. En el caso del gobierno es igual. El gobierno tiene ingresos y tiene egresos. Y adivina qué, cuando los egresos aumentan, el gobierno no disminuye el gasto, sino busca aumentar los impuestos. Tiene que balancearlo. Son impuestos. ¿Okay? Entonces, ahí está el detalle. Debemos estar preparados para impuestos más altos en el futuro. Interesante. También, en el caso de ustedes, la planificación de impuestos se hace el fiscal plan, ¿no? Se hace súper importante. Por supuesto. Este año no tanto, porque los ingresos de muchas empresas han mermado, pero a futuro siempre hay que hacer una planificación fiscal. Sí, indudablemente, pues es importante entender eso, ¿no? De que las consecuencias de las acciones que hoy se están tomando para efectos de paliar esta situación no las estamos viendo en forma inmediata y que a largo plazo vamos a ver consecuencias que va a traer toda la situación de lo que estamos viviendo en este año. Y no la estamos viendo hoy, ¿no? Realmente. O sea, se ven los índices, pero al final, como tú dices, o sea, consecuencias, bueno, hay que balancear el presupuesto porque nos endeudamos para poder, o sea, el gobierno se endeuda para poder dar todos estos beneficios o sacar este dinero a la calle para paliar la situación. Y entonces eso va a implicar a mediano o largo plazo que indudablemente tengamos más impuestos. Entonces, pero no estamos viendo, o sea, como que uno no percibe la consecuencia hoy, sino que es difícil. Al menos a mí me cuesta visualizar lo que va a implicar a largo plazo, como eso que acabas de decir del aumento de los impuestos. Totalmente, y eso está en la naturaleza del ser humano. El ser humano por naturaleza es cortoplacista. ¿Okay? El ser humano está pensando de lo que va a suceder hoy y a lo mejor en los próximos meses. El ser humano no, y ahí está la diferencia también, en lo que puede significar eso para nosotros hacia el futuro. El que piensa y que planifica en el mediano y largo plazo siempre va a estar mejor ubicado que las personas que solamente están pensando en el corto plazo, lo que yo llamo a veces también el beneficio instantáneo, la gratificación instantánea. Yo lo quiero todo y lo quiero hoy, lo quiero ya.
Así es, tenemos que... Eso impulsa a la gente a caer en el tema del crédito, ¿no? En el uso indiscriminado de las tarjetas de crédito y todas estas cosas que nos hacen al final, en el largo plazo, nos empeoran. Sí, aquí tenemos unos comentarios de L. Muñoz Chira. Aún más si hay un cambio en noviembre. A ver, no sabía que Estados Unidos prestándole dinero no sé, al mundo, me imagino. A eso súmale la cantidad de impuestos no causados por las empresas paralizadas y las pérdidas de ingresos. Eso agrava aún más el panorama de los ingresos del gobierno. Totalmente de acuerdo. Aún sin pensar en que puedan cambiar los impuestos, por supuesto, si la tasa de impuestos se mantiene igual y las ganancias de las empresas disminuyen, los ingresos del gobierno van a ser menos. Por partida doble viene el asunto. Un aumento del gasto, una disminución del ingreso, el déficit se hace mayor todavía. Excelente observación de Luis. Sí, sí, definitivamente. Ok, nos quedan ya 9 minutos. Yo quisiera hacer como un resumen de cuáles son, cuáles podrían ser las recomendaciones en una situación como esta, donde sabemos que a futuro es muy factible que todo esto impacte tasas de impuesto más altas, donde sabemos que esto sigue habiendo incertidumbre y no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Entonces, como que un resumen de las, no sé, 4, 5, 6 cosas más relevantes o cosas que cada uno de nosotros podríamos hacer para estar preparados o por lo menos poder paliar de alguna manera la situación. Mira, como primera recomendación que yo le hago siempre a la gente, tenemos que aprender más y conocer más. Entender mejor el sistema financiero, cómo funciona, cuáles son las opciones que tenemos, cuáles son las cosas que podemos hacer. Mientras aprendamos más, vamos a poder hacer las cosas mejor para beneficio nuestro y no para beneficio de otros. Y eso nos puede incluir a los que nos prestan el dinero, ¿okay? A los que ganan con nuestra necesidad. El otro punto importante que yo pienso que toda persona debería hacer es hacer una planificación financiera. ¿Qué es una planificación financiera? Sentarse con alguien, descubrir o poner en el papel a dónde estamos parados hoy financieramente, cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros ingresos, cuál es lo que nos queda, como creo que lo he dicho antes aquí en alguna oportunidad, descubrir si nos queda dinero al final del mes o mes al final del dinero. ¿Ok? Importante, ¿no? Descubrir eso, tomar acción inmediata sobre esas cosas que debemos de mejorar, ¿ok? Desde el punto de vista de gastos, desde el punto de vista de ese gasto discrecionario, ¿ok? Y, por supuesto, hacer entonces un establecimiento de metas, qué cosas queremos lograr, cómo queremos mejorar ese balance personal. Una de las cosas que hago siempre es, vamos a determinar cuál es nuestro balance personal. Incluso por muy estresante que sea para algunas personas, porque yo recuerdo en el 2009, 2010, la mayoría de la gente tenía su balance personal negativo, porque el tema de que debía más dinero en la casa y el net worth, que se llama, que es el patrimonio, estaba en negativo. A veces es así, pero por muy pequeño o muy grande que sea el patrimonio, hay que saber a dónde estamos parados. La meta es trazarnos un plan para mejorar ese patrimonio en el mediano y largo plazo. Y para eso, por supuesto, entonces definir cuáles son las cosas que podemos hacer, cómo podemos ahorrar más dinero en impuestos y cómo podemos beneficiarnos nosotros personalmente de esos ahorros en el corto y mediano plazo. Armar, para aquellos que no lo tienen, un plan de emergencia, o un fondo de emergencia, quiero decir. Un fondo de emergencia. Yo he hablado con mucha gente durante esta crisis y hay una gran diferencia entre la gente que ha tenido un fondo de emergencia y las que no lo tienen. Los fondos de emergencia, incluso tú los percibes psicológicamente más tranquilos, porque a pesar de que están preocupados, dicen, yo sé que no tengo que preocuparme por los próximos 3 o 4 meses si no genero ningún ingreso. A pesar de que lo estoy generando, sé que no he tocado ese fondo aún,
sé que estoy tranquilo, y eso te permite concentrarte más y ser más productivo. Claro. No hay nada más perjudicial para tu productividad que tener un estrés financiero. Claro. Eso todos lo sabemos, todos hemos pasado por allí. Esa es otra de las cosas que es importante hacer. Ahorrar inteligentemente. Inteligentemente llamo yo desde el punto de vista fiscal. Hay un equilibrio entre el ahorro que llamamos calificado, es decir, el ahorro que nos permite reducir lo que ahorremos de nuestros ingresos y de esa manera ahorrar en impuestos. Y hay también el ahorro no calificado, que es un ahorro después de impuestos, que ese ahorro puede también en el mediano y largo plazo servirte como un fondo de retiro que puede ser en algunos casos libre de impuestos, como el Roth IRA, o el ahorro incluso en lo que hemos hablado anteriormente, las pólizas de vida con acumulación de capital, que te permiten a ti pues, construir ese fondo de emergencia y también usarlo como un fondo de retiro no tasable. O sea, que no o sea, que el dinero crezca libre de impuestos y te estás ahorrando ese dinero. Correcto. Te lo retires, aquí hay una pregunta de Susana. Susana nos dice, ¿por qué las tasas de interés para compra de vivienda han bajado? Porque en general las tasas de interés, esa fue la otra cosa que hizo el Banco Central con todo esto. El Banco Central quiere disminuir la carga del servicio de la deuda de las empresas y baja la tasa a la cual le paga, le cobra a los bancos por darle dinero. Entonces los bancos a su vez tienen que pasar ese ahorro al consumidor. Por eso las tasas de interés han bajado para compras de vivienda, para muchas cosas. ¿Okay? Y eso lo hacen como para regular la economía de alguna manera, ¿no? Para incentivar. Sí, para ayudar al empresario a disminuir el costo de la deuda y, por supuesto, aquel empresario que está en este momento tomando una decisión de inversión, donde va a poner un capital y va a necesitar capital adicional, va a estar incentivado a hacerla porque el costo de la deuda es menor. Entonces, su negocio tiene que ser menos rentable, por decirlo de alguna manera, porque tiene un costo de interés más bajo. O su ganancia puede ser mayor, en otras palabras. Correcto. Sí, eso de alguna manera incentiva la economía, incentiva que la gente asuma deudas y esas deudas pues se supone que se convierten en bienes y servicios que la persona adquiere y eso hace que se mueva la rueda. Básicamente por eso hacen bajones como ese, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que ha promovido el Banco Central desde hace algún tiempo. El asunto está incluso que podemos hablar de tasas de intereses negativas en algunos casos, donde el Banco Central le paga a un banco para que tome dinero prestado. Eso es irreal, ¿no? Pero sucede. Increíble. Realmente las cosas que estamos viendo en estos momentos son increíbles. Es igual que todas las ayudas que están dando, que uno dice, wow, dinero regalado, básicamente, porque, por ejemplo, el PPP, que te lo van a condonar si lo utilizas para las cosas que está, es un préstamo que, o sea, es increíble. Bueno, yo nunca pensé ver una cosa así, ¿no? Yo tengo 23 años en este país y jamás me habían regalado $1. Y ver que el gobierno diga, ok, te voy a dar 2.5 meses de tu nómina, de lo que le pagas a tu gente, y te lo voy a condonar, no lo tienes que devolver. O sea, son cosas que, wow, o sea, me parecen súper impresionantes de lo que está sucediendo. Y que un nuevo PPP está en estudio también. ¿Okay? Lo cual sería como para empresas más pequeñas. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos de empresas pequeñas, ahí todos cabemos, ¿no? Cuando hablo de ya que este PPP que se hizo, entraron muchas empresas grandes también. Por el hecho de tener menos de 500 empleados. Correcto. Bueno, ya nos queda un minutito nada más. De verdad, Pedro, muchísimas gracias. Súper interesante entender cómo funciona todo este rollo de la economía. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos seguir hablando sobre el tema en otro programa. Y bueno, amigos, nos vemos mañana en nuestro miércoles de recargarnos. Vamos a tener a la amiga Catherine Andarcia y vamos a estar hablando de ángeles. Va a estar muy interesante. Pedro, muchísimas gracias. Que tengas un súper feliz día. Gracias por acompañarnos y por tanta información valiosa. No, igualmente a todos ustedes, muchas gracias. Y recuerden a todos, piensen en el largo plazo, no piensen a corto plazo. Así es.
Ok, más Planifiquen. hay que pensar Así es. Planifiquen. Muy importante. Muchísimas gracias, Pedro. Muy valiosa tu información. Amigo, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en nuestro miércoles de recargarnos. Gracias por acompañarnos hoy. Se les quiere un montón y que tengan un feliz día.